le queremos comentar. Hoy vamos a estar leyendo una porción del Salmo 139. Este salmo es un salmo de queja, se le llama, pero realmente es un salmo donde se expresa de manera muy honesta el sentimiento que uno pueda tener. En este caso, el salmista lo que está explicando es la magnificencia de Dios, lo que Dios sabe, cómo Dios puede estar en todo, y Dios está en todo lugar, hasta en el más recóndito lugar de la tierra, así como también cuando estamos siendo formados. Así que hoy vamos a estar leyendo el Salmo 139, pasaje del 13 al 18, y luego de este recordatorio continuamos con la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces en el versículo número 13 del Salmo 139. Y David dice así: Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste la forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Vamos al verso 16. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán vastos son en su totalidad. Si los contara, serían más que la arena. Si terminara de contarlos, tú aún estarías allí. Y lo que el salmista nos está invitando aquí es a meditar en lo siguiente, amigo. Dios estaba en el momento en que estábamos siendo formados. Dios ya tenía conocimiento de eso. Y me gusta cómo el salmista comienza a decir, ¿sabes? Tus obras son maravillosas. Me emociona pensar en lo que has estado haciendo. Viene contando otro contexto de cómo Dios está en todo momento. Cuenta cómo Dios está mientras estábamos siendo formados. Y después nos aclara lo siguiente: Dios puede saber todo aquello que va a suceder en nuestra vida. De hecho, lo sabe y no va a faltar nada de lo que Él ya tiene conocimiento de nosotros. Y aún así, nosotros hemos pensado, yo lo he hecho, siento que te equivocaste, ¿verdad? Siendo que Dios estuvo desde el principio y seguirá estando ahí hasta el fin. Dios no se equivoca con nosotros, y por eso hoy estamos hablando, amigos, de cómo solo tú puedes ser tú. Nadie más puede cumplir ese propósito en la tierra, y Dios nos formó de manera tal, Carol, Julio y Jorgito, que solamente nosotros podemos, con la personalidad, con la forma que tenemos, con la historia que tenemos, ¿verdad? Solo nosotros podemos cumplir ese papel para el cual fuimos formados, Carol. Sí, Ricky, fíjate que para mí esta parte de la Biblia es muy especial porque viene a sellar. El Señor me trajo esta escritura en uno de los procesos de sanidad de mi corazón, creo que el más grande, y que todavía lo sigue trabajando, pero cuando el Señor trajo esta palabra, mi mente rápido se fue a pensar que David estaba enfrente de un gran y lindo paisaje. Y entonces él estaba viendo las montañas y estaba viendo los lagos. Yo me imaginé hasta ese volcán de Atitlán con el lago, y que David estaba enfrente de una ventana viendo este gran paisaje, y él decía: te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. Y otra parte de la escritura donde David decía: en las obras de tus manos yo me gozo. Y a eso se fue mi mente cuando Dios trajo esta escritura. Pero el Señor me habló acerca de mí y de lo que Él había creado y de cómo me había creado. Y el Señor sanó mucho acerca de cómo yo me veía a mí misma, sanó muchos de mis reproches, incluso de las palabras tan duras que yo me había dicho a mí misma, porque según yo, mi forma, como Dios me había hecho, lo que había puesto dentro de mí, estaba incompleto, estaba quebrado, no estaba bien, porque le había creído más al enemigo las mentiras que él me había dicho desde muy pequeña, y empecé a vivir de acuerdo a esas mentiras. Y cuando el Señor me trae esta escritura, esto botó todos mis argumentos, botó todo lo que yo había creído, botó todo lo que yo le había comprado al enemigo, y sanó mucho mi corazón. Y cuando yo empiezo a compararme con otras personas, cuando yo empiezo a valorar más la obra que Dios ha hecho en otras personas, que de hecho sí la valoro, pero dejo de ver lo que Dios ha hecho en mí día a día, el Señor me regresa esta escritura, y creo que esta palabra hoy, por lo menos para mi corazón, viene justo a tiempo. Y sé que hay muchas personas, incluso muchas mujeres que hoy nos están viendo, que tal vez frente al espejo
se han dicho cosas muy feas, muy duras, porque se han comparado con lo que ahora el mundo nos dice que es belleza, con lo que el mundo ahora nos dice que es lo perfecto para hacer las cosas bien y que si tienes esto, entonces eres suficiente y si tienes aquello, entonces el rol que estás cumpliendo está bien hecho. Pero cuando el Señor te dice, yo te formé, yo te di forma y yo te entretejí. Y miren, es algo increíble, Ricky, el pensar que Dios entretejió cada una de las cosas de nuestro cuerpo, no solamente de cómo nos vemos por fuera, sino cuando pensamos en cada uno de esos procesos que tenemos para que hoy nos pudiéramos levantar. El simple hecho de que escucháramos una alarma del teléfono es algo asombroso. Cómo el oído tiene ese proceso para escuchar. O sea, cada una de las cosas, si las nombráramos, hoy no acabaríamos en el programa, pero cuando nosotros regresamos a esta parte de la Escritura, si hemos tenido esa tendencia a creerle más al enemigo, lo que nos ha dicho de lo imperfecto que somos, cuando regresamos a esto podemos decir, Señor, en las obras de tus manos yo me gozo. Así es, Carolita. Y fíjate que el tema interesante acá es lo que comienza a hacer David ahí, comienza a suceder en nosotros también, Julito. Y es que nosotros estamos meditando en lo que Dios ha hecho y comenzamos a pensar, ¿será que realmente entonces tengo un propósito más grande? ¿Será que realmente no te equivocaste, Julito? Y a veces, con dar ese paso, comenzamos a permitir que Dios trabaje, el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El otro día platicábamos con mi princesa, ella tiene 8 años, y conversábamos y me decía quién de los dos me vio primero, ¿verdad? Y como nació a través de cesárea, yo fui el primero en verla. Pero conversábamos y le decía, antes de que yo te viera, Dios ya te conocía, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros debemos recordar la importancia de que Dios no creó humanos en serie, sino que nos creó a cada uno así individuales. Y Dios respeta nuestro individualismo desde cómo nos creó, con las habilidades que nos creó y el propósito que nos creó. Vertical tiene una canción que sacó en el 2012 y la canción dice, sabías mi nombre antes de nacer y hoy conozco el camino y hoy vivo en tu luz, dice la canción. Y a mí me encanta porque creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que todo lo que ha pasado en nuestra vida, como lo mencionabas, ¿verdad? Aún las historias dolorosas son parte de la formación de carácter, son parte de la persona que hoy somos y Dios nos tiene aquí con un propósito. Yo creo que descubrir ese propósito es parte del deleite de la vida, de deleitarnos en Dios y saber que hoy estamos cumpliendo lo que Él tiene para nosotros según el diseño que Él tiene para nosotros. Yo creo que eso del diseño es tan importante porque solo nosotros podemos ser nosotros, solo tú puedes ser tú. Y la forma, por eso estamos persistiendo tanto en este acróstico y lo importante de esto. Yo realmente quisiera invitarnos a 2 retos. El primero es que hoy tengamos la oportunidad de poder hacer esta declaración y decir, Señor, todo lo que tú has hecho es maravilloso. Y entonces decir, Señor, tú me has hecho maravilloso. Y puede sonar algo tal vez petulante o que alguien diga así como, ¿por qué estás diciendo eso? Pero si nosotros reconocemos que todo lo que el Señor ha hecho es maravilloso y nosotros declaramos que el Señor nos hizo maravillosos, maravillosos no necesariamente quiere decir bonitos. O sea, genuinamente. Y no estoy hablando aquí de estética, o sea, podríamos transitar ahí una ruta que no es. Y tal vez muchas veces yo he entrado a este pasaje y nos enfocamos en características físicas y en los aspectos físicos. Y ahorita Julio me hizo recordar las 2 cesáreas de mis hijas y yo a veces bromeo porque cuando salen en la cesárea, pues realmente podría asemejarse a una película de E.T., pero eso es para otro programa. Pero realmente nosotros con mi esposo orábamos, Padre, permítenos ser sensibles a las características que tú has puesto en ellas. Y yo creo que ayer Ronnie, Néstor, Hugo y también pues, Evelyn comentaban de cómo tenemos que nosotros instruir a nuestros hijos, instruir al niño en el camino que él tiene para nosotros. Y tal vez esa es la invitación. Número 1, que podamos nosotros reconocer que Dios nos hizo maravillosos. ¿Sabes? Tenemos una configuración distinta cada uno. De hecho, estoy aquí emocionado por estar con grandes amigos, con Julio, con Carol, con Ricky. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta, una configuración distinta. Pensamos algunas cosas diferentes o hemos tenido otras experiencias y vamos a ir profundizando en eso. Pero lo segundo es cómo podemos nosotros realmente
estar conectados con nuestro Padre Celestial para saber qué es lo que Él puso en nosotros, qué es eso especial, qué es eso único que Él puso en nosotros. Porque de hecho ayer Evelyn hacía la distinción un poco entre no es lo mismo ser especial que ser único. Y eso es lo que hoy estamos hablando, que Dios nos hizo únicos porque solo tú puedes ser tú. Y es que lo que mencionas, Jorgito, interesante. Ahí comienza a suceder historia desde que nacemos, ¿verdad? Bien decías, Julito. Comienzan a pasar cosas en el momento en que nacemos. Ya hay diferentes episodios, ¿verdad? De historia con tus dos hijas es diferente. La forma de ser, la forma de pensar y todas esas cosas desde sus antecedentes, como bien nos invita Rick Warren a pensar, la personalidad que cada quien traemos es una personalidad distinta. ¿Cuál será aquel rasgo que usted ha estado negando y que de repente es un regalo? Y digo de repente porque usted podría ser, no lo ha pensado así. Es un regalo para todos los que estamos a su alrededor y ese rasgo puede aportar para los demás poder encontrar bendición, Carmen. Y mira, yo siempre he creído, Ricky, que cuando una persona viene al mundo, acá Jorge está hablando de sus dos hijas y Julio cuando nacieron. Cuando esas personitas vienen al mundo es porque Dios sabe que este mundo las necesita y necesita su configuración que Él soñó, que Él pensó, porque este mundo las necesitaba. Y cuando empezamos nosotros a querer transformar esa forma que Dios le dio con este acróstico que Rick Warren nos está dando, cuando la empezamos a transformar en algo alejado a lo que Dios no creó, le estamos evitando o le estamos haciendo perder al mundo de esto que Dios quería para este mundo. Incluso en una familia, imagínense, yo hoy venía pensando en la mañana, ¿qué pasaría si cada una de las familias, no nos vayamos a todo el mundo, de Guatemala, supiera su forma y empezara a funcionar de acuerdo a ella? Este mundo sería mejor porque cada familia, imagínense el potencial de cada familia, cada miembro puesto de una manera especial, con una forma única y cada uno aportando sus dones y talentos, eso fuera un boom. Pero ¿qué sucede? Incluso nosotros como padres a veces comparamos a nuestros hijos y decimos, ay, yo quisiera que este fuera un poquito así. Entonces empezamos a cincelar, empezamos a dar forma y cuando venimos a ver es algo muy alejado a lo que Dios soñó para este hijo. Saben que estaba hablando con Isa. Isa es mi segunda hija, ¿verdad? Y estábamos teniendo una conversación en un momento y le estoy diciendo, hija, tienes que tener cuidado con esto porque si no, podría sucederte esto, ¿verdad? Estoy hablando de una característica en cuanto a la situación de la comida, ¿verdad? Específicamente del tiempo. Y estábamos disfrutando esa conversación, pero entonces le dije, mira, esto tendrías que cambiar. Y usted me regresó con una onda impresionante. Me dice, papá, tú siempre me has dicho que Dios me hizo bien, que me hizo perfecta. Y ahora me dices que tengo que cambiar esto. No entiendo. Yo tampoco. No me lo agarres por ahí. Y miren, comenzamos a tener esa conversación de cómo podemos afinar lo que Dios realmente puso en nosotros sin creer que nos está cambiando lo que Dios hizo en nosotros. Y entonces acá por eso el salmista, y bien nos invitaba Jorgito, nos dice, ¿sabes qué? Maravillosas son tus obras. Yo me veo y digo yo, qué bien estoy, ¿verdad? O sea, qué maravilloso lo que has formado. Y lejos de sonar orgullosos, ¿verdad? Petulantes, realmente tenemos que entender que si nosotros valoramos lo que Dios hizo, entonces podemos regresar a Dios y preguntarle, Señor, ¿estoy siendo de acuerdo al molde, a la forma que tú realmente diseñaste? ¿O tienes que cambiar un poquito, tengo que cambiar un poquito ahí de lo que me he estado, de lo que he estado haciendo, de lo que he estado accionando, ¿verdad? Ustedes, y creo que ahí es donde Dios nos puede ir pegando esas ajustones. Ajustones, gracias. Calibraciones. Ajá, sí. Nos pega nuestros toquecitos. Pero al final es porque Dios nos equivocó, Dios nos hizo bien y Dios puso un montón de elementos en nosotros que nadie más va a tener. Solo nosotros podemos ser nosotros, Julito, y tenemos que tomar entonces la decisión de admirar lo que Dios ha hecho, pero también de
alinearnos a lo que Dios hizo al inicio. Sí, creo que también tiene que ver con esa responsabilidad que nos toca a nosotros de ser diligentes, ¿no? Y de hacer crecer las herramientas que Dios ha puesto en nosotros. Regularmente solemos ver lo que hacemos mal. Ajá. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero culturalmente parece que resaltamos lo malo. Lo que no tengo, lo que no puedo hacer, y no nos damos cuenta de las virtudes, de las habilidades que Dios nos ha dado, y nos enfocamos mucho en cómo soy mejor en lo que no soy bueno. Y en lugar de potencializar las habilidades que Dios nos ha dado. Yo creo que eso, si soy bueno para hablar en público, por ejemplo, debería de potencializar esa herramienta, ¿verdad? Y no si soy introvertido, decir, quisiera ser extrovertido. Sino que potencializar lo que Dios me dio, ¿verdad? Quizás mi función no es hablar en público, pero sí soy muy analítico. Yo podría hacer toda la producción tras bambalinas, por decir algo, ¿verdad? Potencializar lo que Dios me ha dado. Y yo creo que esa sí es mi responsabilidad. Sí. Así es, y exactamente a eso creo que le estamos invitando, Jorgito, a que entonces tomemos ese momento de meditar, de decirle, Señor, gracias por tus obras, quiero alinearme a lo que tú hiciste, porque maravilloso es lo que hiciste desde el vientre de mi madre. Y realmente tenemos que tener conversaciones profundas con el Señor. O sea, porque a veces creemos que nosotros podemos entender cómo Dios nos diseñó y cómo Dios nos formó, y a veces tal vez traemos paradigmas o hemos visto pues a nuestros padres o a nuestros tíos o a nuestros abuelos, y entonces consideramos que esa es la línea sobre la que venimos caminando y sobre la que debemos ir transitando. Y hay una herencia, y sí hay cosas pues que tenemos sobre las cuales que tenemos que construir. Pero Julio usaba una palabra que me gusta mucho, y es potencializar. Y realmente para potencializar ese diseño que Dios nos dio, tenemos que pasar tiempo con Él para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para escuchar qué es lo que Él dice de nosotros, porque podemos comprar ideas tal vez a través de cosas que hemos visto en la televisión o en series de sueños o aspiraciones. Pues tal vez yo hubiera soñado con ser basquetbolista, pero no tengo la altura o no tengo la configuración para ser basquetbolista, pero tal vez Dios puso otras cualidades, otras configuraciones en nosotros. Pero tenemos que tener esas conversaciones con el Señor, y yo creo que por eso es tan importante mantenernos conectados en oración con Él. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorgito. Y amigos, ¿qué les parece si tomamos un momento para orar? Yo quiero pedirte, Carol, si nos puedes dirigir en oración, porque solo nosotros podemos ser nosotros, pero para eso, Carol, tenemos que alinearnos a Dios. Así es. Dios, te amamos. Cuando vemos lo que has hecho, podríamos contar cada uno de los procesos que hay en nuestro cuerpo y tal vez nunca terminaríamos ver esa obra maravillosa y formidable que tú hiciste. Perdónanos si hemos renegado de nuestra forma. Perdónanos si nos hemos hablado duro a nosotros mismos, menospreciando lo que tú has hecho. Hoy rendimos esas palabras delante de ti, rompemos algún acuerdo que hayamos hecho con el enemigo acerca de nuestra forma, y te rendimos todos nuestros dones, talentos, nuestra forma, las oportunidades que hemos tenido, nuestra vivencia contigo, la rendimos a ti. Señor, como dice Jorgito, queremos estar más cerca de ti, más cerca de nuestro Creador, porque tú sabes cómo nos formaste, tú sabes para qué nos diste este talento, tú sabes para qué nos diste esta forma, y queremos cumplir el propósito por el cual nos pusiste en esta tierra, en este tiempo, Señor. Hoy, como hijos tuyos, nos ponemos en la brecha para contarle a otros que el diseño original que Dios hizo para cada uno es maravilloso. Te adoramos, te alabamos, Señor, y reconocemos que maravillosas y formidables son tus obras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya con Dios. En nuestra forma tenemos que nosotros prepararnos. O sea, solo tú puedes ser tú. Requiere prepararnos, y pues agradecerle ahí a Antulio, porque solo él podía hacer él con el Minuto Deportivo. La preparación, como decía también Julio, es muy importante. A veces nos colgamos de nuestros dones y talentos, y entonces dejamos de prepararnos en esas áreas donde somos fuertes, y podría ser que alguien tal vez que no tiene mucho don y se prepara y tiene constancia y disciplina pueda alcanzar mucho más. Entonces creo que Dios nos da todo lo que necesitamos, pero ya es nuestra responsabilidad el prepararnos y sobresalir. Y yo solo tengo más que hacer esto. Mi corazón está así para el Minuto Deportivo, como bien molestábamos siempre con Antulio acerca del corazoncito, pero hoy ahí dice eso, pero sé que algo bueno viene, tal vez no mejor, porque a veces decimos, no, algo mejor viene, y lo que se está yendo es muy bueno, pero algo diferente viene, y lo que sí es que apuntalar esa forma que cada uno cuando la pone a disposición es un boom, ustedes. Y algo sumamente importante, todos
todos aportamos. Tal vez algunos dones son más vistos, son más notorios, llaman más la atención. Correcto. Pero cuando vemos que cada uno de nosotros con nuestros dones y talentos suma a algo, creo que eso es esa dosis de humildad que hablaban nuestros amigos ayer. Así que de verdad que pues despedimos al Minuto Deportivo con Sí. pero creyendo que algo bueno viene también. John Maxwell tiene un libro que se llama El talento nunca es suficiente, ¿verdad? Y él habla también de las elecciones que debemos tomar. Y entonces igual agradecer a Antulio por poner de su talento en esto que ha dejado huella, porque estoy seguro que habrán comentarios ahorita precisamente en las redes sociales diciendo algo de no puede ser, ¿cómo lo quitan? O sea, ha dejado huella y eso es evidencia de que cuando ponemos nuestros talentos y nos preparamos y lo ponemos al servicio, deja esa huellita. Buenísimo. La verdad es que yo me quiero unir Sí, sí, ahí sí. con la comunidad virtual de YouTube. Solo que ya están. me uno con los emojis de Samuel Alejandro Velázquez, de Mónica José Godínez, de Brenda Castillo, de Heidi Mancía, de Alejandra Castillo, de Roxana Orellana, de Luis Girón, de Samuel Velázquez y de Michelle Guerrero. Así que Muy bien. Cristian, ¿no? hay muchos emojis que las palabras no pueden expresar todos los sentimientos y la inconformidad que compartió ahí Carola. Miren, amigos, es que la verdad es que es emocionante hablar de lo que Dios puede hacer a través de un corazón que decide sembrar todo lo que Él ha puesto en la vida y poder impactar de una manera positiva a todos alrededor. Eso es el caso del Minuto Deportivo, pero también queremos saber cuál es ese caso suyo, lo que Dios ha puesto en usted, esas habilidades, esas experiencias que Dios ha puesto y que usted dice, con esto puedo servirle a los demás, porque Dios está poniendo cada uno de nuestros días para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Y sabe, hoy estamos en el día número 31 de esta jornada donde estamos entendiendo acerca del propósito en nuestra vida. Hoy estamos entendiendo nuestra forma y recordando que solo nosotros podemos ser nosotros, solo tú puedes ser tú. Y quiero dejarles a nuestro buen amigo Rick Warren para que nos cuente un poco más al respecto. En este capítulo, el capítulo 31, veremos a los otros 3 elementos de sus formas. Recuerden que en el último capítulo hablamos de las 5 cosas que los conforman a ustedes, FORMA. Formación espiritual, el obsequio que debo ofrecer, o es oportunidades, lo que me gusta hacer con toda pasión. Y hoy veremos la R, la M y la A, los recursos, mi personalidad y sus antecedentes. Dios les dio recursos únicos, Dios les dio personalidades únicas y Dios les dio antecedentes de experiencias. Estoy muy contento porque estudian este material, en especial el material sobre experiencias, porque Dios nunca derrocha experiencias. Dios usa experiencias familiares buenas o malas. Dios usa experiencias en carreras buenas o malas. Dios usa educacionales, vocacionales. Dios usa experiencias espirituales. Dios usa el tiempo con Dios, pero lo que más usa Dios en sus vidas es formarlos para el servicio. Nuestras experiencias dolorosas, de lo que menos quieren ustedes hablar, de lo que más vergüenza tienen, de lo que más quisieran esconderse en el closet, es la primera cosa que Dios quisiera usar en sus vidas para el ministerio de otras personas. Dios jamás desperdicia un rebaño. La Biblia nos dice sobre la experiencia con Dios que Dios nos permite ir a un grupo para consolarnos y también poder hacer lo mismo, consolar a otros con el consuelo que nos ofrecieron. ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico, alguien que combatió el alcoholismo? ¿Quién puede ayudar a los padres de un niño con síndrome de Down? Alguien que tiene un niño con síndrome de Down. ¿Quién puede ayudar a alguien que se divorcia? Pues alguien que sufrió el dolor del divorcio. ¿Quién puede ayudar a los padres cuyo hijo o hija están en drogas? Alguien cuyo hijo o hija estuvo en drogas. Si son honestos con Dios sobre el dolor en sus vidas, si son honestos con ustedes mismos sobre el dolor en sus vidas, y si están dispuestos a compartir ese dolor con otros, Dios los usará de maneras que no pueden imaginar. A menudo pensamos que podemos ayudar a la gente según nuestra fortaleza, pero en realidad ayudamos a la gente según nuestras debilidades. Por ejemplo, si les digo hoy a ustedes, oye, soy bueno en estas cosas, en esto y en esto, soy muy bueno en esto. Todo lo que hagan es bueno para ustedes son buenos, pero yo no, eso no me anima para nada. Pero si me siento y comienzo a contarles,
Saben, durante los 2 años de mi matrimonio, nuestros problemas eran tan terribles que hoy estaríamos divorciados si no fuera porque tuvimos asistencia de matrimonios cristianos. Y ellos dirán, un momento, ¿cuánto han estado casados? 35 años. Tal vez nosotros podemos hacerlo. Tal vez podemos hacerlo. Y si les digo de mis problemas en mi vida y las dificultades, ustedes dirán, Dios usa a Rick como inspiración sobre las dificultades que tuvo en juicios y debilidades. Tal vez Dios pueda usarme. Lo que menos quieren ustedes que sepan los demás es lo que Dios usará para ayudar a otras personas. Increíble cómo se va haciendo este acróstico y ahora cómo esas oportunidades, cómo esas historias que hemos tenido en la vida, Dios las usa para potencializar los dones, talentos que Él nos ha dado, esa forma que Él nos ha dado. Así que si usted está leyendo con nosotros este libro, compártalo con otros. Tal vez usted ha visto cómo este libro le ha formado a usted, cómo lo ha apuntalado a su creador. Compártalo con otros. Si usted todavía no lo está leyendo, este es un libro que yo le voy a decir, no es un libro que usted lo va a leer una vez en la vida, es un libro que usted constantemente va a querer regresar para recordar ese diseño original que Dios soñó para usted. Vamos a continuar con la lectura. Acá Dios nos dice, Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no haya un doble en el mundo. Nadie tiene la misma mezcla exacta de factores que le hacen único. A mí se me recuerda a esas recetas que a veces uno repite y uno dice, la anterior está un poco diferente, a esta le faltó algo. Imagínense, si uno haciendo la misma receta le sale diferente, Dios de verdad usó una mezcla especial y exacta para cada uno de nosotros. Sigue diciendo el autor, eso significa que nadie más en la tierra podrá jugar el papel que Dios planeó para ti. En el programa anterior explicamos los primeros 2 factores, tus dones espirituales y tus oportunidades del corazón. Ahora veremos el resto de tu forma para seguir a Dios. Y entramos entonces con la tercera letra. Y aunque parezco el doble de Ben Stiller, no soy el doble de Ben Stiller y no tengo la plata de Ben Stiller. Es que la mezcla. Pero vamos a ponernos serios aquí con la... ¿Oyeron mi ejemplo? Algo así fue. Por ahí va. Por ahí va. Vamos con la tercera letra, con la R, y son los recursos para usar. Y nos dice Rick Warren, tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas personas tienen habilidades naturales con las palabras. Hablan desde las entrañas. Entre paréntesis, Carol. Otros tienen recursos atléticos innatos. Son excelentes en la coordinación física. Otros son buenos en matemáticas, música o mecánica. Cuando Dios quería que se hiciera el tabernáculo y tuvo los utensilios para la oración, proveyó artistas y artesanos que fueron formados con sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos y para realizar toda clase de artesanías. Aún hoy Dios confiere esas habilidades a miles más para que las personas puedan servirle. Así es. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Recuerde eso, todos nuestros recursos provienen de Dios. Incluso los que usamos para pecar son dados por Dios, solo que son mal usados o se abusa de ellos por nosotros. Dado que las habilidades naturales o los recursos provienen de Dios, son tan importantes y espirituales como tu forma espiritual. La única diferencia es que ellos te fueron dados al nacer. Una de las excusas más comunes de las personas para no servir es: yo no tengo ningún recurso. Esto es ridículo. Tienes docenas, probablemente cientos de habilidades no explotadas, no reconocidas y sin usar. Habilidades inactivas, dejadas de lado. Muchos estudios han revelado que el promedio de las personas posee de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas más de las que te puedes imaginar. Por ejemplo, tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos. No son millones, son 100 trillones de hechos. Tu mente puede manejar 15,000 decisiones en un segundo. Tu nariz puede oler hasta 10,000 diferentes olores. Tu tacto puede ejecutar miles de contactos diarios. Posees un increíble número de habilidades. Eres una maravillosa creación de Dios. Parte de la responsabilidad de la iglesia es identificar y utilizar tus habilidades para el servicio de Dios. Ahora tome nota. Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Aquí hay algunas mencionadas en la Escritura: habilidad artística, arquitectónica, administrativa, bancaria, naviera, cincelar, cultivar, pescar,
dirigir, construir, hacer música, plantar, inventar, enseñar y escribir. La Biblia dice hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio particular. Dios tiene un lugar en su iglesia donde tu especialidad puede brillar y hacer la diferencia. Queda de tu parte encontrar ese lugar. Dios le da la habilidad a ciertas personas de hacer mucho dinero. Las personas con esta habilidad son buenas levantando negocios, haciendo ventas y tratos y obteniendo ganancias. Si tú crees que esta es tu habilidad, debes usarla para la gloria de Dios. ¿Cómo? Primero, descubre tu habilidad, entrégasela a Dios y dale el crédito. Segundo, usa tu negocio para servir a otros. Tercero, devuélvele al menos el 10% de las ganancias a Dios como un acto de adoración. Subtítulo: lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Tú eres la única persona en la tierra que puede usar tus habilidades. Nadie puede jugar tu papel, porque nadie más tiene la forma única que Dios te ha dado. Él nunca te pedirá que dediques tu vida a una tarea para la que no tengas talento. Por otra parte, las habilidades que tienes son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Tus recursos no te fueron dados para subsistir. Dios te los dio para tu ministerio. Pedro dijo, Dios les ha dado a cada uno de ustedes algunas habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para ayudarse cada uno, compartiendo con otros los muchos tipos de bendiciones de parte de Dios. Y es que es así, amigos. Muchas veces decimos no tener algo porque nos comparamos con otros. Sí. No, es que si yo hablara así, si yo hiciera esto así, si tuviese esa habilidad física, pues natural. Pero no comenzamos a examinar nosotros. Estuvimos hablando del Salmo 139 y ese salmo termina diciendo, examíname, ve mi interior, ve si hay un camino que no debo llevar y ayúdame a corregirlos. Y es que, ¿saben qué, amigos? Nosotros tenemos que admitir algo. No nos hemos puesto a examinar nuestro corazón como lo debiésemos hacer. Y cuando estamos haciendo eso, nos vamos dando cuenta que hay cosas que podemos explotar para bien. Hay cosas que algunos sí comenzaron de parte de Dios a afirmar en nosotros y decir, mira, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, sos bueno para esto. Y tenemos que ponerle atención a eso. Cuando alguien nos dice, mira, sos muy bueno para eso. Y uno en la falsa humildad, no, mira, eso no sé, yo nunca. Se hace de menos cuando lo que Dios quiere ayudarnos a nosotros es ponémelo a mi servicio. Si sos bueno para hablar, ¿qué tal si enganchas a las personas en comunidad y no se sienten solas, como Caro lo ha estado haciendo? Y muchos hemos tenido el beneficio de conocer a los Pinto y tener ese regalo de la amistad que cuando menos uno siente ya está animado. Y bien decías, ¿verdad, Jorgito? Uno está hablando y ya está, démosle pues, armemos rollo aquí. Y es que eso no te voy a ayudar a hacer el bochinche que querés hacer, ¿oíste? Porque está planeando algo, ¿verdad? Que sí, que el minuto deportivo aquí, que el minuto deportivo allá. Sí, se puso un poquito bélico, pero ya lo... Me estaba tratando de convencer que yo lo organizara, pero para eso no voy a prestarme. Para eso no está. Eso sería utilizar mi forma de mala manera, ¿verdad, Carol? Y es que, ¿saben qué? Sí, mala influencia. La verdad es que eso es, amigos, ponernos a pensar en Dios. ¿Qué pusiste en mí y qué necesito poner al servicio de los demás ya? Y tenemos que aprender a identificar esas mentiras del enemigo, porque justo ahorita dijeron mala influencia. Y yo me recuerdo que cuando yo me cambié de colegio, un par de personas se acercaron conmigo y me dijeron, mira, es que vas a ser una mala influencia aquí para el grupo. Y entonces yo hubiera podido comprar esa mentira de ser una mala influencia y realmente... Los recursos provienen de Dios. O sea, Dios nos dio una personalidad y yo no quisiera dejar pasar el programa porque me recuerdo que cuando asistían a un grupo de jóvenes donde Ricky sí se servía, él estaba a cargo del propósito de servicio junto con su esposa Flor. Ellos eran los líderes del propósito de servicio. Y Ricky ha compartido a lo largo de su vida pues bastantes recursos conmigo, pero quiero compartir dos que tal vez uno nunca él se ha sentido tan emocionado del mismo, pero yo estaba en mi último año de colegio y tenía que preparar mi temario de cálculo con funciones trigonométricas. Y entonces Ricky tuvo a bien un domingo por la tarde llegar a mi casa con su libro de cálculo de Stuart para compartirme los conocimientos y los recursos que él tenía. Y realmente eso a mí me marcó mucho en cuanto al servicio y la disposición y dar esa mía extra.
pero hace un par de años atrás yo tuve una situación donde le dio un paro cardíaco a mi papá y el primero en llegar al hospital donde están atendiendo a mi papá fue Ricky. Y saben, teníamos que trasladarnos a otro centro porque ese no era el centro donde realmente tenían que atenderlo. Y Ricky me dijo, mira, no te preocupes, yo voy a pagar la cuenta. Y yo, no, tranquilo, yo me quedo no, tranquilo, yo pago la cuenta. Y esa es una mentalidad de tener la claridad que nuestros recursos provienen de Dios. O sea, puede ser desde un libro, conocimiento, porque a veces nos circunscribimos a los recursos desde una perspectiva económica, pero quiero honrarte, Ricky, porque eso es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y podemos ponerlo a la disposición de otros. Yo creo que es la mentalidad de que nuestros recursos son prestados por Dios para bendecir al cuerpo de Cristo. Yo me quiero unir a tu sentir acerca de Ricky. Hace algún tiempo nosotros con mi esposo, por una situación económica muy fuerte, nos quedamos sin vehículo. Y mi esposo ustedes ya lo conocen, de armas tomar, dijo, esto hay que hacer, Dios me dijo, y vendió los carros, vendió mi carro, que voy a comprar con mi dinero. Y me dijo, Benítez, y yo le digo, ni despedirme de mi carro me dejaste. La cosa es que nos quedamos sin carro, creyendo que había sido una indicación de Dios y que Dios iba a proveer. Cuando nosotros le contamos, pues Luis estaba en un grupo donde Ricky estaba, y Ricky le dice, mira, Flor está a punto de dar a luz, no va a usar nuestro carro por lo menos este tiempo hasta que dé a luz y después los 40 días por lo menos, ustedes pueden usar nuestro carro. Y así estuvimos ustedes en el carro de Ricky, después vino Juan Pablo Morales, igualmente cuando ellos necesitaron su carro, cambiamos de carro. Y de verdad, ustedes nos sentimos tan acogidos por Dios a través de nuestros amigos, hermanos, que entendían que los recursos no son nuestros. Cuando decimos es mi carro, mi casa, mis hijos, nos adueñamos de ellos y entonces se vuelven a veces hasta inefectivos para el cuerpo de Cristo. Pero la verdad que actitudes como la de Ricky, como otras personas que nos han bendecido, nos recuerdan y nos enseñan que nuestros recursos no son nuestros. Cuando nosotros los ponemos a la disposición de Dios, entonces son potencializados. Y eso es lo que te decía. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que el cuerpo de Cristo está necesitando con urgencia? No te quedes con ellos, no son tus recursos. Fuiste dotados con ellos, fuiste bendecido con ellos para que el cuerpo de Cristo cumpla su función en esta tierra, que es establecer su reino. Y que en otras personas puedan decir, ellos son los hijos de Dios, que entienden que sus recursos son de Dios y como hermanos se los prestan. A tus hijos tal vez le dicen, preste sus juguetes, comparta. Pero cuando somos grandes ya no lo queremos hacer con nuestros hermanos en la fe. Así que Ricky, te bendigo. Gracias por bendecir nuestra vida y enseñarnos que nuestros recursos puestos en las manos de Dios potencializan y bendicen mucho más a otros. Gloria a Dios. Qué interesante. De hecho, creo que no solo habla de cosas, de recursos físicos o materiales, sino también de las habilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? De cómo nosotros nos podemos beneficiar de las habilidades que tenemos, porque al final muchos trabajamos en relación a las habilidades que tenemos. Así es. Pero también cómo beneficiamos a la comunidad, ¿verdad? De hecho, por eso también son importantes los equipos, ¿verdad? Porque nos complementamos los unos a los otros y yo creo que es muy importante. Una entrenadora, resulta que hace algunos años se me ocurrió meterme a correr 10 kilómetros. Yo nunca había corrido. Míralo. Y entonces una entrenadora me dio un consejo. Me dice, mira, te voy a dar el consejo, te va a servir. Corre a tu ritmo, ¿verdad? No te compares a la velocidad que otros vayan porque otros tienen más experiencia y su paso te va a demoler. Entonces, corre a tu ritmo. Yo creo que va muy en la línea de lo nuestro, de las capacidades que nosotros tenemos. No necesitamos compararnos. Sin embargo, sí necesitamos tomar en cuenta que lo que nosotros tenemos posiblemente a nuestra comunidad y a nuestros equipos les va a ser muy útil. Y no sé si les parece que oremos y pongamos a la disposición del Señor los talentos que tengamos y también a la disposición de las comunidades a las que pertenecemos. Señor, hoy queremos agradecerte por darnos esos recursos. Señor, no solo materiales, sino también en habilidades, en talentos, en dones que has puesto en nosotros. Señor, sabemos de que no somos dueños de... Y hoy queremos disponer esos recursos, Señor, sabemos que los utilizas para bendecirnos y bendecir a nuestras familias, pero también, Señor, queremos ponerlos a disposición de las comunidades a las que pertenecemos, a los equipos a los que pertenecemos, Señor, que las personas puedan también sacar beneficio de las habilidades que tú has puesto en nosotros, Señor, que podamos ser de bendición a otros, Señor, a través de ellos. Padre, pon en nosotros ese deseo de hacer, de estar prestos para ayudar, para tender la mano, Señor, y para ser de bendición a la gente que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios.
Estamos en el día 31 de Una Vida con Propósito y continuamos la lectura con nuestra buena amiga Carol Tan de Pinto. Seguimos entonces con esta palabra forma y nos dice Rick Warren, mi personalidad cuenta. Uf, qué bueno. Con frecuencia no nos damos cuenta que lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros. Las moléculas de ADN pueden unirse de una gama de números infinitos. Para poner esto en perspectiva, algunos científicos han sugerido que todas las partículas en el universo son probablemente menos que 10 con 76 ceros detrás, mucho menos que las posibilidades de tu ADN. Wow. Tu singularidad es un hecho científico. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti. Es obvio que a Dios le gusta la variedad. Si no, solo mira a tu alrededor. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y a los extrovertidos, a los que aman la rutina y a los que les gusta la variedad. Tu personalidad afectará cómo y dónde uses tus dones espirituales y tus recursos. Por ejemplo, dos personas pueden tener el mismo don de evangelizar, de dar buenas noticias de Dios, pero si una es introvertida y la otra es extrovertida, ese don se expresará en maneras diferentes. Los carpinteros saben cuán fácil es trabajar siguiendo la vela de la madera en lugar de ir en contra de ella. De la misma manera pasa cuando estás forzando a ministrar de una forma que es ajena a tu temperamento, porque crea tensión, incomodidad, requiere fuerzas, energías extras y produce menos que mejores resultados. Así como los vitrales, nuestras personalidades reflejan la luz de Dios y en muchos colores y modelos. Esto bendice a la familia de Dios con profundidad y variedad. También nos bendice personalmente. Te sientes bien cuando haces lo que Dios quiere que hagas. Cuando ministras de manera congruente con la personalidad que Dios te dio, experimentas la realización personal y satisfacción y productividad. Vamos con este acróstico forma y ahora nos toca la palabra con la letra A, antecedentes. Sirven para algo. Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. A fin de determinar tu forma para servir a Dios, debes examinar por lo menos 6 tipos de experiencias. Y escuche la primera, experiencias familiares. ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? Y es que cada familia es diferente, ¿verdad? Ustedes, cada núcleo familiar tiene una composición, pero también tiene tradiciones y diferentes aspectos. Claro que sí, también tus experiencias educacionales, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál fue la materia favorita en la escuela? Para mí era ninguna. No me gustaba. Era el recreo. No era mal estudiante, la verdad, pero no me gustaba estudiar. Pero también eso creo que me dio un norte de hacia dónde dirigirme cuando fui a la universidad. En realidad no me gustaba mucho sentarme a hacer tareas, a estudiar, pero tenía buena memoria. Entonces también eso, o sea, ¿así que es? no le gusta estudiar no quiere decir que que no va a tener propósito en su vida. Yo creo que es bien importante esta parte de los antecedentes porque hablamos de los familiares y hablamos de los educacionales y también Rick Warren nos está hablando de los vocacionales. Yo me recuerdo cuando tuve que hacer un examen vocacional en básicos y bachilleratos y el resultado me pareció un poco conflictivo porque decía que mi vocación era ser auditor o ingeniero industrial y entonces yo así como auditor, ingeniero industrial, pero resulta que sí reflejaba ciertas características o ciertas ciertas habilidades. Yo estudié ingeniería empresarial, que sí tiene una parte pues, financiera, de contabilidad, de negocio, pero también de procesos. Buenísimo. Y entonces la pregunta es, ¿en cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más? Qué buenísimo. Wow, buenísimo. Y también Rick Warren nos habla de las áreas espirituales. ¿Cuál ha sido tu momento más importante con Dios? Por ejemplo, yo les cuento mi momento de sentirme encontrado, amado, de sentir que encontré propósito en mi vida. Eso creo que le dio un giro total. O sea, hay un antes y un después de ese encuentro con el Señor. Qué lindo eso. Otra de las experiencias que podemos tomar mano es las ministeriales. ¿Cuánto has servido a Dios en el pasado? A ver, ¿en qué lugar le has servido a otros y has dado tus talentos a tu prójimo? En mi caso, pues serví mucho tiempo en jóvenes y honestamente, cada vez que miro un joven me dan ganas de aconsejarlo, de estar ahí, de jugar.
chavorruco le dicen algunos. Yo digo, es simplemente que me gusta servir a los jóvenes, ¿verdad? También tenemos los antecedentes que han sido dolorosos, aquellos antecedentes que en realidad decimos, ¿para qué me pasó esto o por qué? Dios es especialista en usar todas nuestras historias, todas estas experiencias dolorosas incluso. Y Rick Warren nos dice, ¿qué has aprendido de los problemas, lesiones, aguijones y pruebas? Eso que tú has aprendido son esos recursos que puedes usar para bendecir a otros. Wow. Es esta última categoría, la de las experiencias dolorosas, la que Dios usa la mayoría de las veces a fin de prepararte para su ministerio. Dios nunca desperdicia el dolor. Lo voy a repetir nuevamente. Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande, nos dice Rick Warren. ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico a superarse que alguien que haya luchado contra ese demonio y logrado su libertad? ¿Qué mejor apoyo para una esposa cuyo esposo la dejó por un romance que el de una mujer que ya pasó por esa agonía? Wow. Dios intencionalmente permite que atravieses por experiencias dolorosas a fin de equiparte para que ministres a otros. La Biblia dice, Él nos consuela en todos nuestros problemas, de manera que podamos consolar a otros. Cuando otros están en problemas, debemos estar dispuestos a darles a ellos el mismo consuelo que Dios nos da. Si realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad poderosa. Escucha esto. Las experiencias que más te han dejado resentido y lastimado en la vida, las que has ocultado y olvidado, son las que Dios quiere que uses para ayudar a otros. Ellas son tu ministerio. Para que Dios use tus experiencias dolorosas, debes estar dispuesto a compartirlas. Debes dejar de encubrirlas y honestamente admitir tus faltas, fallas y temores. Quizás haciendo esto hagas tu ministerio más efectivo. Las personas se animan más cuando compartimos la manera en que la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad, en lugar de jactarnos de nuestras fortalezas. Como ya hemos visto, las 5 maneras en que Dios te ha formado para el servicio, espero que tengas un aprecio más profundo por la soberanía de Dios y una idea más clara de cómo te ha preparado para el propósito de servirle. Usar tu forma es el secreto para ambas cosas, la eficiencia y el cumplimiento del ministerio. Serás más efectivo cuando uses tus dones espirituales y tus habilidades en el área que tu corazón desea y en la manera que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Mientras mejor te capacites y uses tus recursos, más exitoso serás. Wow, ustedes, y es que así termina Rick Warren contando acerca de este acróstico forma, esa formación espiritual, las oportunidades del corazón, el recurso o los recursos que Él nos ha dado, mi personalidad y por último los antecedentes, esa historia que todos y cada uno tenemos y no se parece a la de nadie más. Ustedes, y acá está apareciendo en pantalla esta palabra, forma, y ¿saben qué? Cuando experimentamos eso y vamos entendiendo todo esto, nos damos cuenta que realmente nadie puede hacer algo en esta tierra como nosotros solo podríamos, porque nadie más ha tenido esa historia, inclusive si es un hermano o hermana tuya, no, porque están en otro puesto en la familia, nacieron antes, después, y todo eso nos comienza a hablar. Y ¿saben qué? A mí esto me retaba porque yo por mucho tiempo negué mi personalidad. No sé si se dan cuenta, pero soy un tanto así gritón, ¿verdad? O sea, tengo voz alta y mi abuelita cada vez que me escucha dice, mijo, ¿cómo gritas? Pero no dejes de hacerlo, me dice. Y ¿saben qué? Uno no puede anular esa personalidad, tiene que dirigirla. Y Tulio muchas veces nos ha dicho, no es que Dios quiere cambiar tu configuración, quiere alinearte a su camino. Y ¿saben qué? Eso es lo que tenemos que hacer. En nuestra historia, ¿qué es aquello que nosotros solo podríamos contar de victoria que puede ayudar a otros? Tal vez sufrimos de depresión en algún momento y Dios nos sacó, pues ahora tú puedes sacar a los demás de ahí y puedes ayudarlos. ¿Sufriste una adicción? Dios puede tomar esa historia de victoria y ayudarte a dirigir a otros al camino de libertad. ¿Qué es lo que has pasado? Dios no va a desperdiciar ese dolor y no es que Dios nos empujó a que viviéramos dolor. Es en medio del dolor, Dios también está y en medio del dolor Él nos saca para ayudar a otros a salir, Carlos. Ricky, creo que por eso le tenemos que permitir a Dios transformar
no solamente lo que el enemigo, las mentiras, nosotros mismos tratamos de distorsionar de nuestra forma, es que dirija nuestra visión hacia Él, porque a veces creo que estamos viendo todo lo malo y lo vemos como malo, pero cuando se lo entregamos a Dios y nuestra visión es transformada por Él, podemos ver mucho más allá del dolor de nuestra historia. Y fíjense que a mí me encanta esto porque dice en los antecedentes familiares, ¿qué aprendiste al crecer en tu familia? A veces solo vemos lo malo, ¿verdad? Y solo vemos las cosas malas que nos hizo falta, pero miren, mi familia es una familia de emprendedores y de comerciantes negociantes. O sea, mi mamá vende hasta piedras. Diríamos en Guate, pilas, vos. Pilas para vender. Entonces yo siempre vi esto, vi a mi mamá y a mi papá viendo formas de negocios, y después de trabajar con ellos un tiempo, vine a trabajar a la iglesia y acá trabajé con muchos voluntarios. Entonces el Señor me formó también en todo el trabajo con voluntarios. Ahora trabajo en una fundación. Y fíjense que hace algunos días mis hijas y mi esposo me acompañaron a visitar una familia de la fundación, y me encantó ustedes. Yo me siento tan agradecida con el Señor porque la señora esta me entra a su lugar donde tenía a sus animales. Tenía a un cerdito, tenía a sus gallinas, y en eso me dice, mira, le quiero enseñar algo. ¿Se recuerda que la vez pasada que usted vino, usted me dijo cómo poder hacer para que tuviera yo más gallinas y entonces vender los huevos? Y ella compra pollitos, los hace crecer y después vende las gallinas. Pero yo le dije, mire, ¿y usted no ha pensado en los huevitos de las gallinas mientras crecen, verdad? Usted se puede usar para alimentarse y también para venderlos. Y entonces yo le dije, pero ella me dijo, no tengo espacio para tenerlas. Y yo vi un espacito por ahí y le dije, mire, ¿por qué no hace un gallinero en torre, verdad? Y entonces me dice, mire, le quiero enseñar. Y cuando me lleva a un lugar, ustedes, una torre de 3 niveles, y ahí ponía sus gallinas. Y Luis se me queda viendo con cara de, pero es que no sos granjera, ¿verdad? Entonces, bueno, terminamos de ahí. Y yo de verdad me sentí muy conmovida por esto, oramos por ellas y nos fuimos, ¿verdad? Y entonces me dice en el carro, Luis, ¿y tú a ti de dónde te salió lo granjero? Es que fíjate que no es lo granjero, es lo negociante, le digo yo. Yo vi un espacio ahí, yo dije, esta mujer puede vender huevos, pues. Entonces, de verdad me sentí muy agradecida con Dios por esos antecedentes familiares, que tal vez yo no los había valorado tanto como ahora que yo puedo darle tal vez ideas de negocios a otras personas para que puedan tener más recursos para sus hogares. Entonces, ¿cuáles son aquellas experiencias de vida que tal vez has renegado, que tal vez le has dicho a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sufrí esto? Pero yo te quiero decir algo, cuando tu visión es transformada y todo lo que tú eres, todos tus antecedentes, los rindes para traer gloria y honor al nombre del Señor, tú vas a ver milagros no solamente en tu familia, en tu vida, sino en la gente que está a tu alrededor. ¡Hala, qué especial eso, Carlos! De verdad que soy granjera. Me llega. Y es que tenés esa habilidad de sacar la credibilidad de las personas de, dele, hombre, será. Sí, hombre, dele. Y la gente se lo cree, ¿verdad? El otro día estaba... ¡Qué lindo! Su edificio de gallinas. Y realmente ese es conocer esa configuración que Dios nos dio. Y para mí están muy relacionados las últimas 2 letras que hemos visto, mi personalidad y los antecedentes. Y tenemos que cuidarnos que antecedentes que hayamos vivido no vengan a opacar o anular la personalidad que Dios nos ha puesto. Porque a veces podemos vivir en un falso yo. Si usted no está tan familiarizado con qué es un falso yo, es realmente no estamos viviendo de acuerdo a la identidad que Dios puso en nosotros. De hecho, les recomiendo ahí el libro de Sincronizados de nuestros pastores Ronnie y Nino Madrid, porque habla acerca de los 3 deseos del corazón y de cómo tenemos que vivir este proceso. Pero, ¿a qué voy yo con esto? Realmente Dios nos diseñó a nosotros con una personalidad única y especial, pero esta personalidad única y especial tiene que venir desarrollándose y evolucionándose. ¿Por qué? ¿Por qué le quiero contar esto? Yo, así como Carol comentaba, tal vez un poco como Luis, tengo una personalidad un poco más, me gusta más la introversión. Y entonces a veces mi esposa bromea porque yo llego a la casa y entonces quiero un momento para estar solo y como absorber y procesar y pensar. Y me dice, ¿y cómo sé cuando ya terminaste de pensar para poder hablarte? Y hablábamos con Billy Aguilar, quería ver como rotulitos o algo por el estilo. Pero a mí me costaba mucho saludar a las personas de niño. Y entonces mis papás me enfatizaban mucho, saludar. Y a mí me daba miedo saludar porque a mí me daba miedo que me rechazaran. Que en alguna ocasión yo pudiera saludar a alguien y alguien me quitara la mano o se volteara o no me saludara. Y a la fecha todavía el ir y saludar a alguien es algo, un reto que tengo ahí que vencer. Y para mí lo más fácil sería no saludar, entrar a un lugar, quedarme sentado yo solo. Pero tú como Luis quisieras vivir en pandemia toda la vida. Así encerradito. Así, sin salir. Ay, se cortó el Zoom. Pero para servir al Señor, a pesar de que mi personalidad
pues puede tener esas características. He aprendido a vencer tal vez esos retos de saludar a las personas y decir, bueno, lo peor que puede pasar es que me rechacen, pero por lo menos no me voy a quedar yo como el que no saludó o como que el no fui cortés. ¿Y por qué quería compartirte esto? Porque yo creo que es muy importante que nosotros podamos ir desarrollando la personalidad que Dios puso en nosotros y no la que nosotros creemos que tenemos. Perfecto. Con lo que decía Jorge del tema de que los antecedentes no bloqueen nuestra personalidad, nuestra forma de ser, creo que es importante. Quizás alguien decidió algo o tú mismo tomaste decisiones y eso provocó situaciones complicadas que bloquean tu personalidad. Yo les cuento, durante muchos años yo me sentí víctima de las decisiones de otras personas y lo lloré y me gustaba hacerme víctima hasta que un día vino el Señor, me encontró, me sanó, me limpió y utilizó lo que había sido negativo en mi vida y en lo que me había victimizado para hacer una herramienta de tener conversación. Qué buenísimo. Y ahora, digamos, tengo la oportunidad de conversar con otras personas, especialmente jóvenes, y hablarles de mi experiencia y de los planes que Dios tiene para ellos. Y entonces puedo ver ese antes y ese después acerca de cómo Dios toma esas circunstancias que para mí fueron difíciles, pero que las puse en sus manos. Y yo creo que hoy es un buen día. Si tú estás victimizándote por alguna circunstancia que bloquea tu potencial y que bloquea lo que Dios puso en ti, hoy es un buen día para entregarlo y pedirle a Él que tome esa oportunidad y nos dé la chance de servirle a través de ella. Buenísimo. Y por eso vamos a orar ahí para que el Señor nos tome esa oportunidad, tome ese deseo que tenemos. Así que vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos estado descubriendo en este día 30 y 31 del libro de 40 días con propósito, una vida con propósito de Rick Warren, Señor. Y queremos pedirte que nos permitas que tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones para descubrir esa forma que has puesto en nosotros, Señor, esa formación espiritual, esas oportunidades, Señor, esos recursos, mi personalidad y esos antecedentes, Señor, para que podamos vivir de acuerdo al diseño divino, Señor, y que hoy podamos pararnos delante de ti, Señor, reconociendo que todo lo que tú has hecho es maravilloso y que tú nos formaste maravillosamente para poder servirte y darte la gloria a ti. En tu nombre oramos. Amén. ¿Algún breve comentario de despedida, amigos? Carol. No, yo solo quiero recordarte, solo tú puedes ser tú, solo tú puedes hacer la obra que Dios te encomendó al ponerte en esta tierra, en este tiempo. Hoy te invito a que vayas al espejo y que tú te digas a ti mismo, te alabo, Señor, porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. Que tengas un excelente día. Buenísimo. Acerquémonos al Padre confiadamente para recibir esa gracia que necesitamos para que Él nos pueda mostrar ese diseño divino que puso en nosotros. Él es el diseñador y Él te diseñó maravillosamente. Amén. Tu potencial lo encuentras en el mejor lugar, Dios. No hay otro lugar. Perfecto, perfecto. Y dice así, primera de Pedro 4:10, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Amigos, hoy le decimos entonces, no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.